¿Me oyen? Ya. Sí, 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 Fíjate, sí. muchos dices, No, no, sí. porque yo no oía nada, pensaba a lo mejor estaba desconectado. Creo que cuando retiren el banner. Ujú. ¿Ya? Ya. Nomás van a retirar el banner, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Bueno, pues ya lo quito. Muchas gracias. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para los profesores que están en distintas latitudes. Y bueno, me toca a mí la pues, muy honrosa función de coordinar esta mesa y realmente es una presentación sui generis del libro que acaban de ver, que acaba de salir en el Departamento de Historia y que tenemos la suerte de contar con el profesor Gumbrecht y con el profesor Villacañas. La verdad, un lujo para que esto rebasa el nivel de cualquier presentación normal. Y lo que vamos a tener es una conversación, lo cual es todavía más importante porque eso se logra muy poco. Las mesas redondas, todo eso, a la gente acaba haciendo ponencias y la conversación por lo general no existe. Yo voy cumpliendo con el protocolo, aunque sé que todos los que los van a escuchar los conocen, voy a hacer una muy breve semblanzas de los profesores y explicarles un poco cómo vamos a proceder. Hans Ulrich Kumbrecht, para nosotros Sepp, formado como un germanista, es un teórico literario cuyo trabajo abarca desde la filología y la filosofía, pasando por la historia literaria y cultural, hasta las epistemologías de lo cotidiano. Es profesor de la Universidad de Stanford desde 1989 y en su obra aborda las literaturas francesa, española, portuguesa y alemana y la filosofía desde la modernidad hasta la actualidad. Su pensamiento incorpora una mirada transdisciplinar, combinando la investigación histórica, filológica, estética y filosófica. Es conocido, y hay que siempre presumirlo, por colaborar en La Geschichte de las Grundbegriffe, editado por Koselleck, y por su trabajo sobre la tradición filosófica occidental, la materialidad de la presencia, las formas de experiencia estética y los síntomas del cambio del cronotopo del presente amplio. Gumbrecht además es un políglota capaz de hablar alemán, inglés, francés, italiano, portugués y español, como muestra el libro que hoy presentamos. En reconocimiento a su labor como educador, se le concedió en 2012 el Premio Mundial de Educación José Vasconcelos. Se trata de un galardón conferido por el Consejo Cultural Mundial como reconocimiento a educadores reconocidos y expertos en el área de la enseñanza y a legisladores de políticas de educación, quienes tienen una influencia en el enriquecimiento de la cultura de la humanidad. Muchas publicaciones, desde el espacio académico hasta una enorme producción en periódicos y revistas cotidianas, así como doctorados honoris causa y otros reconocimientos que nos llevaría al espacio de una ponencia enunciada. Por ello, y porque se trata de reconocer aquí su labor con el Departamento de Historia de la Iberoamericana, solo menciono lo que ha publicado en él, donde es ya uno de nuestros clásicos. Ujú. Los poderes de la filología, en 1926, Viviendo al borde del tiempo, Producción de presencia, después de 1945, La latencia como origen del presente, y ahora La prosa del mundo, Denis Diderot, y La periferia del iluminismo. Ahora el profesor José Luis Villacañas Berlanga es también conocidos por todos, pero cumplo con el protocolo. Es un profesor polígrafo, reformista, historiador y filósofo, especialista en filosofía política e historia de la filosofía e historiador de las ideas políticas, de los conceptos y de las mentalidades españolas. Actualmente es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense. Es director de las revistas Res Pública de Historia de las Ideas Políticas y
Anales de Historia de la Filosofía, ambas de la Universidad Complutense de Madrid, así como de la Biblioteca Virtual de Pensamiento Político Hispánico Saavedra Fajardo. También es director de la colección euroamericana en la editorial Guillermo Escolar. En 1998 recibió la medalla del Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania por sus aportaciones al estudio de la filosofía alemana. En 2009, tras una estancia en la Universidad de Stanford, donde seguramente se encontró con Seth, como profesor visitante, fue llamado a la Cátedra de Historia de la Filosofía Española en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplia producción en filosofía, ensayos, novela, poesía e historia, tanto como autor como editor y traductor. Nuevamente sería una ponencia describir sus aportaciones y reconocimientos. Solo como muestra, vean que en 2023 publicó Érase una vez España y Ortega y Gasset, una experiencia filosófica española. Y en 22, La revolución pasiva de Franco y el proyecto intelectual de Alfonso X el Sabio. 2021, Luis Vives. O sea, igual que Seth, van casi al libro 1 o 2 libros por año. Siguiendo la misma lógica de la presentación de Seth, yo quiero decirles que el profesor Villacañas también es muy cercano al Departamento de Historia, amigo personal de Alfonso y de Carlos Mendiola, y que nos acompaña aquí el profesor Mendiola, y él también tiene un artículo en Historia y Grafía, que es explicación y causalidad, tanto mirado desde Weber, y ha colaborado con la revista en muchos dictámenes y también conferencias. Muchísimas gracias a los dos. Queremos decir que de parte de nuestro director, Ricardo Nava, aquí presente, queremos hacer esta presentación pues como un homenaje a ustedes dos. Es un homenaje de nuestro departamento para ustedes y les reconocemos y agradecemos de veras de todo corazón su trabajo, su honestidad y su sencillez con nosotros, porque siendo personas tan renombradas siempre están accesibles y para trabajar, para cooperar. La idea es que ahorita pues pasemos a la presentación y va a ser un diálogo en el que el profesor Villacañas le hace preguntas al profesor Dumbrich y va de regreso. Solo quisiera unos segunditos para agradecer para la presente publicación el trabajo de varios compañeros. Bueno, por supuesto al doctor Nava, el que haya aceptado el proyecto y haya hecho que fuera muy rápidamente publicado el libro. A Paola Ortelli, que se ocupó de todo el trabajo de publicación. A Aldo Masuccelli, que espero esté presente o vaya a estar presente con nosotros, que fue su traductor. Y a unos jóvenes compañeros que ayudaron, que es Chamet Maciel en todo el aparato de notas, Jorge Rizo con la traducción del francés, porque se tradujo, todo está en español, y Lancemo, que hizo la traducción del alemán, y Alejandro Álvarez, nuestro alumno que apoyó financieramente el proyecto. Pues a todos muchas gracias, y ya sin más les damos la palabra. Bueno, Pues Luis, ¿no? a Muchas José gracias Luis. en todo caso. A lo mejor podría decir eso. Yo creo que tanto como José Luis, os agradezco la iniciativa. Yo no puedo decir os agradezco el homenaje porque no se puede agradecer un homenaje, creo yo, es semánticamente y socialmente imposible, pero agradezco mucho, agradezco la traducción. Agradezco haber organizado esta discusión, esa conversación entre mi amigo José Luis y yo, hoy por la mañana californiana, pero también quería decir que yo creo que tanto para José Luis como para mí, el Departamento de Historia de la Ibero, tú has mencionado, Perla, la sencillez de nuestra reacción. A lo mejor yo no siempre soy tan sencillo, pero con vosotros sí, porque me encanta ir a la Ibero, y eso no solo es por el DF, o sea, me encanta ir a México, a la capital de México, pero cada vez que voy a vuestro departamento es una intensidad productiva intelectual, así que siempre ha sido muy productivo para mí.
y espero y estoy con cierta seguridad que eso también va a acontecer hoy. Así que muchísimas gracias por eso. Y la sencillez no es una cosa de elegancia, sino de interés propio en este caso. Bueno, yo naturalmente también debo agradecer a la universidad, al Departamento de Historia y por supuesto a Perla Chinchilla por la organización del acto. Un acto que me permite, claro, volver a estar con Seth y volver a estar con los amigos de la Ibero, con Alfonso, ¿no? con Ricardo y con algunos otros pues compatriotas también españoles que están allá en México y que veo que están conectados, ¿no? Yendo al libro, por supuesto, el libro, conocí la versión alemana del libro, me acuerdo que la discutí con Sepp en Madrid, Sí, pero claro, una tarde muy larga, sí. una tarde larga así en el Hotel San Mauro, Eso. pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo leer un libro de Sepp en español, ¿no? Y por eso también conviene agradecer al oficio de la historia, esta colección, su edición, con una traducción muy esmerada, muy cuidada, Sí. que hace que el texto brille muy bien. No solo está bien traducido, sino que respeta, yo creo, de una manera muy fiel el estilo de Sepp, que en este libro concretamente me parece que es un estilo uh, de gran libro, ¿no? O sea, un estilo que se debe de leer en la tradición de los libros de los grandes romanistas, ¿no? Es un libro con una escritura muy reposada, eh, muy irónica a veces, muy autoconsciente, muy elaborada y, como digo, midiéndose de una manera muy elegante con los grandes romanistas y con los grandes especialistas en Diderot. Y yo creo que es un libro en el que la voluntad de ser filósofo de Sepp queda muy bien reflejada, muy bien recogida, por supuesto, muy al estilo, ¿no? de la filosofía que subyace a la obra de Sepp y que creo que en esta ocasión es fundamental, al menos a mí me ha parecido fundamental, leer el libro desde estas grandes corrientes, desde estas grandes ideas, ¿no? que organizan desde hace muchos años el pensamiento de Seth Gumbrech, ¿no? Y yo lo había trazado en cuatro núcleos, ¿no? que me parecen muy pregnantes, muy fuertes en el libro, que por supuesto es la permanente voluntad de Sepp de construir un pensamiento de presencia, ¿no? Un pensamiento que no esté en condiciones de separarse de las estructuras circunstanciales y concretas de vida en las que ese propio pensamiento se realiza, ¿no? Este paulatino perfeccionamiento de la idea de producción de presencia, ya sea de presencia operativa o de presencia latente, ¿no? que en la figura de Diderot alcanza lo que podríamos llamar un patrocinio o una verdadera genealogía, ¿no? Por Sí. supuesto, creo que la segunda gran idea de la que estructura el pensamiento de Seth Gumbrech es la cuestión de abandonar la época de la historia o abandonar la experiencia de la historicidad en el sentido que de una manera gráfica Koselleck definió como Sattelzeit, salir de la Sattelzeit, salir de esa época histórica en la que el presente
no tiene la consistencia necesaria para hacer una filosofía de la presencia, ¿no? Creo que ambas dimensiones están íntimamente relacionadas con la producción de un pensamiento de la vida, de un pensamiento de la inmanencia, que no se autopresenta tanto como posmoderno o como crítico de la Ilustración, por lo tanto, con todas las miradas, ¿no? Con todas las críticas radicales a la tradición ilustrada, sino que se presenta más bien como un pensamiento de periferia de la Ilustración, ¿no? Creo que en este texto, esta periferia de la Ilustración adquiere densidad, adquiere relevancia, porque identifica hermanas, almas hermanas de la de Diderot, ¿no? En Goya, en Lichtenberg, en Mozart, etc., ¿no? Yo creo que estas ideas, estas 4 ideas, ¿no? Presencia, temporalidad, vitalidad, vida, y ilustración periférica, que no permite enrolarse en nuevas divisas epocales, sino que invoca realmente las formas de vida, un arte de vivir, ¿no? Como creo que al final Diderot nos propone, creo que son las que estructuran este texto, ¿no? Y creo que en ese sentido su uso de Hegel, utilizar a Hegel para definir a Diderot, contra Hegel, naturalmente, creo que es muy productivo, para no tener que traer a la conversación a los grandes autores de la posmodernidad, ¿no? Con los que también Seth compartió amistad, como por ejemplo con Lyotard, ¿no? Bueno, la clave, a mi modo de ver, es la frase que aparece en la página 30, que dice: la principal pregunta que quiero plantear en este libro es si nuestro presente del siglo XXI podría convertirse en la época de Diderot, ¿no? Esta es la gran pregunta del libro. Diderot como emblema de la forma de vivir en este nuestro presente del siglo XXI, y en este sentido el libro está hecho, por supuesto, desde la simpatía, está hecho desde la afinidad electiva, desde la profunda afinidad electiva, ¿no? Como es natural, el libro parte o se organiza en capítulos que son los grandes libros, las grandes obras, ¿no? De Diderot. Y comienza, como es natural, con el sobrino de Rameau, ¿no? El sobrino de Rameau, que en el fondo es el que inspira la caracterización que hace Hegel de Diderot, y que inspira, desde cierto punto de vista, el título del libro, ¿no? La prosa del mundo. Prosa del mundo. Esto no, lo he visto hoy, he recordado hoy, preparando la intervención, que por cierto es el título que le da Claude Lefort a la publicación de una serie de inéditos de Merleau-Ponty relacionados con algo que en cierto modo vincula también el tema, se vincula con el tema de este libro, que es la teoría de la expresión, ¿no? La teoría de la expresión y el lenguaje como manifestación de la teoría de la expresión, de una teoría que no puede separarse del acto, ¿no? Creo que esto podría quizás llevarnos a otros derroteros, pero me ha interesado recordarlo, ¿no? Bueno, la cosa es que a partir de Sobrino de Rameau, efectivamente, entramos en una forma de construcción de la subjetividad que no aparece atravesada por la voluntad de incorporarse a lo que podemos llamar las propiedades del espíritu objetivo, las propiedades del espíritu absoluto, una forma de subjetividad que rechaza incorporarse al camino de la autoconciencia, del concepto, de la idea, ¿no? Y que se entrega a una vitalidad importante, ¿no? Seth analiza esta figura del sobrino de Rameau de una manera extraordinariamente lúcida y ofrece esta subjetividad
como una nueva forma de ontología de la existencia. Y esa ontología de la existencia es fundamentalmente descrita alrededor de una metafórica muy relevante que es metabolismo con el mundo. Esto es, el hecho de que mientras el sobrino de Rameau se relaciona con el mundo, se observa en su relación con el mundo al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que no quiere construir tanto argumentos, sino resistencias, reacciones, en las cuales afirma de una manera muy clara que la necesidad es siempre una pena, es siempre un sufrimiento. Y me ha interesado mucho esta metafórica del metabolismo como tejido de contingencias, ¿no? Y me gustaría, la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿En qué sentido hablas aquí de metabolismo? ¿Cómo está relacionado este metabolismo con las reacciones mismas de la carne, con otros conceptos cercanos como resonancia? ¿Y qué tiene esto que ver con tu permanente cruzada contra el sujeto cartesiano, el sujeto mentalista, el sujeto incorpóreo, en cierto modo, de la primera modernidad? Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido José Luis. Es que, o sea, tú me habías mandado hace pocos días casi como la condensación de tu lectura, y es una lectura maravillosa en el sentido que me siento muy bien comprendido, entendido con lo que quería hacer con el libro, pero como cada muy buena lectura también va más allá, ¿no? Por ejemplo, con tu pregunta ahora sobre metabolismo, o sea, apuntas cosas que no he desarrollado suficientemente, ¿no? O sea, sí que espero que no solo vamos a pasar por el libro de nuevo, como ya se puede leer el libro, sino que vamos a ir más allá. Claro. Antes de reaccionar a tu pregunta sobre metabolismo, quería solo volver muy brevemente a dos puntos de tu maravillosa introducción. Un punto es el que me encanta que lo hicieras, que apuntas a esa tradición alemana de la romanística. Los que me conocen bien personalmente y hasta no personalmente saben muy bien que yo siempre insisto que nací en Alemania, pero no soy alemán. O sea, el hecho de que sea desde el año 2000 exclusivamente ciudadano de Estados Unidos, eso se puede criticar mucho, sobre todo desde México, pero es para mí no querer ser alemán oficialmente, ¿no? O sea, pero hay una y solo una tradición alemana que abrazo, como se diría en portugués brasileño, que afirmo, que adoro, como dirían los brasileños, y eso es realmente la romanística. La romanística, o sea, una serie, una disciplina que solo existe en Alemania y en aquellos países europeos cuyo sistema universitario estaba como repitiendo el sistema alemán. Por ejemplo, existe en Bélgica, pero no en Holanda. Existe en Croacia, pero no en Serbia, porque siempre donde había una influencia en las ciencias humanas alemanas existe romanística. Y es esa idea lingüísticamente plausible, pero culturalmente poco plausible, de una unidad de las culturas romanas. Y me interesa porque en su origen preacadémico y preuniversitario, por ejemplo, en Goethe, hay la intuición que aquellas culturas tienen algo deseable que Alemania no tiene, ¿no? O sea, si hay un denominador común entre Francia, España, Italia, Rumania, etcétera, etcétera, eso no es tanto la cuestión, pero el deseo de la romanística es siempre un deseo de ir más allá de lo que permite la tradición intelectual alemana de pensar. Y esto pienso que explica un cierto punto, porque por lo menos durante el siglo XX, los críticos literarios académicos más influentes, más productivamente influentes de Alemania han sido más romanistas que germanistas.
aunque demográficamente hay 10 veces más profesores de germanística, por lo menos que de romanística, pero tíos como Auerbach, como Vossler, como Ernst Robert Curtius, como Leo Spitzer, no todos alemanes, sino también parte austríacos, pero también de la tradición académica germanohablante. Yo diría que la romanística históricamente ha sido más productiva. Yo creo que ha sido más productiva e influyente por esa energía inicial de ir más allá de la tradición alemana, que de cierta forma tanto intelectualmente como existencialmente comparto, ¿no? O sea, el hecho de que yo esté en California, y no estoy hablando desde Tübingen o desde Múnich o desde otra ciudad alemana, que son buenas universidades, pero lo que me llevó fuera de Alemania fue más que una búsqueda de Estados Unidos, esta energía de la romanística de estar en otro lugar, de no estar en un lugar tanto intelectualmente como hasta espacialmente de la tradición alemana. Eso me es importante y en este sentido también siento una cercanía compleja y particular cuando estoy en un lugar como la Ibero, ¿no? O sea, no quiere decir que la Ibero sea toda la romanística, no, romanística no existe en México, pero hay una afinidad tanto afectiva como intelectual que me es importante, que me sigue dando energía. Por ejemplo, el hecho de que California, de hecho, no legalmente es un país bilingüe, ¿no? O sea, mi nieta de 2 años sabe que hay una otra lengua y esta otra lengua es el español, ¿no? Eso es un lugar, eso es un entorno que me gusta. Esa es la primera observación. La segunda es más breve. Por casualidad no lo has mencionado, José Luis. O sea, el título del libro, Prosa del Mundo, en mi caso, Hegel no es el único que utiliza este concepto prosa del mundo, pero Hegel lo utiliza bastante frecuentemente. Y luego un hecho estadístico, Diderot, sorprendentemente a primera vista, está entre los autores más citados en las obras completas de Hegel, ¿no? Si se ve el anexo de las obras completas en la edición de 12 volúmenes de Suhrkamp, la última edición completa de las obras de Hegel, Diderot está entre los más citados y en una tercera parte de las citas, que son 39 veces o 38 veces, Hegel menciona a Diderot en sus obras. Y en 15 de estas veces va junto con el concepto prosa del mundo. ¿Y qué quiere decir prosa del mundo para Hegel? Prosa del mundo normalmente, no solo cuando él habla de Diderot, son hechos, ejemplos, conceptos, posiciones que Hegel encuentra importantes a pesar de no encontrar un lugar para ellas en su sistema, ¿no? En este sentido, la relación, o sea, la vuelta de medio siglo, cronológicamente hablando, a Diderot es importante para Hegel, no, y no diría, aunque no tenga lugar para Diderot en su sistema, sino porque no tiene lugar para él. O sea, él, como se diría en alemán, reibt sich gegen, se está frotando, como se diría en alemán, contra Diderot. Diderot es productivo para él. Y en este sentido, estoy citando a Hegel con el título del libro Prosa del Mundo, porque pienso que de cierta forma Diderot, hasta en la tradición francesa, siempre ha sido el preferido entre los tres, entre comillas, gigantes del iluminismo francés, Voltaire, Rousseau, Diderot, pero diferente de Voltaire y de Rousseau, ha sido aquel que nunca ha tenido una posición fija, ¿no? No se sabía nunca muy bien qué hacer con Diderot. Esto anticipa de cierta forma el esfuerzo más sistemático de Hegel, de darle un lugar a Diderot, pero no poder darle un lugar. Y precisamente esto, de no encontrar un lugar, lo hace productivo para Hegel. Y bueno, en ese sentido pienso que también lo que observo filológicamente en Hegel podría ser una anticipación para la intención más general
del libro, de concentrarse en este autor difícil de posicionar con una productividad intelectual para nuestro presente. Y ahora, José Luis, voy a intentar reaccionar a tu pregunta sobre metabolismo lo mejor que pueda. Nunca lo había pensado cuando utilizaba esa más metáfora que metonomía escribiendo el libro, pero o sea, viendo del griego, metabolismo es transformación. Y eso lo quiero subrayar ahora en lo que quiero decir con metabolismo. No tenía consciente cuando estaba escribiendo el libro, pero como bien dijiste, José Luis, que entre los capítulos donde estoy desarrollando metabolismo y entre los libros de Diderot que dan lugar a esto, es el sobrino de Rameau, el neveu de Rameau, que se presta a esto, metabolismo. ¿Y por qué transformación? Porque a esas conversaciones entre el filósofo yo creo que es una autorreferencia irónica de Diderot. O sea, es un poco como si fuera Diderot, pero el filósofo, en esa conversación entre el sobrino de Rameau y el filósofo es aquel que oficialmente, según los criterios de iluminismo, es el inteligente, es el ortodoxo en el buen sentido, que tiene conceptos, etcétera, etcétera. Y el neveu de Rameau es mucho lo que se dice lo se llama en California homeless person. I mean, él no tiene un lugar, él no tiene ni una profesión, él es el sobrino de un compositor famoso, pero está completamente bueno lo que hace, está prostituyendo a su mujer para tener ingresos. Eso es todo lo que hace, toda su actividad. Y a pesar de esto, o sea, una vez que el libro se acaba, y esto es hasta la narración de ese libro. Es una conversación entre el filósofo y el sobrino. O sea, al empezar a leer, piensa que como el filósofo tiene tiempo para hablar con el sobrino. Y después de 250 páginas o después de varias horas de leer, porque es una lectura a primera vista fácil, el sobrino le deja al filósofo, dice, no dice que está muy aburrido la conversación, pero le dice que ya no tengo tiempo para hablar contigo. Dice que voy a la ópera, pero también es autoirónico porque según el carácter ficcional del sobrino no tiene dinero para irse a la ópera. Pero dice, no, hablar contigo ya no me merece la pena. Ahora, en esta conversación observamos, no lo describo en el libro, en ese sentido voy más allá del libro, lo que se podría decir un acto de metabolismo. O sea, es una conversación normal con conceptos, como nosotros estamos hablando en este momento. Pero hay momentos cuando el sobrino, cuando Rameau reacciona a las palabras del filósofo, y el filósofo solo usa palabras todo el tiempo como buen filósofo, reacciona corporalmente. Reacciona, por ejemplo, en un momento, me interesa mucho porque acabo de acabar un libro sobre la voz humana, hablando con el tono de la voz, hablando con la voz del filósofo. No de contenido, no dice lo que el filósofo está diciendo como posiciones, afirmaciones filosóficas, pero habla como si fuera físicamente el filósofo no sabe qué hacer con eso, pero le parece muy extraño. O en un momento, una cosa semejante, también metabolismo, no sé qué el filósofo dice, de repente Rameau, en vez de responder por palabras, responde con gestos como si estuviera tocando un violín. O sea, hace así. Como un violinista muy artístico, y el filósofo no sabe qué hacer con eso. O sea, lo que ahora llamo, no lo hago en el libro, actos de metabolismo, y son momentos donde Rameau reacciona, donde nosotros reaccionamos a posiciones semánticas, a contenidos,
con gestos físicos. Mm. En este sentido, es un metabolismo en sí de una transformación. O sea, reaccionamos con una dimensión, en una dimensión ontológicamente diferente. Ahora, se podría decir, y eso es una reacción al libro, qué idiotez, o sea, es una patología lo que hace el sobrino de Rameau. Y también, no sé si eso nos acontece en una conversación, o sea, si hablamos en un seminario y de repente alguien reacciona tirándose un pedo, una vez tuve, con perdón, pero me aconteció una vez en una clase, o sea, como respuesta, lo encontramos idiota, ¿no? Y le echamos fuera del seminario. Pero me parece interesante en el sentido, y voy a dar un ejemplo ahora, de la situación política global presente, que este acto de metabolismo que es tan visible en Rameau siempre nos acontece. Siempre reaccionamos hasta cuando demos una respuesta, también en una dimensión que me gusta llamar visceral, ¿no? O sea, visceral en inglés americano. Y esto es parte de nuestra reacción. Por ejemplo, en la presente situación política del Medio Oriente, o sea, hay reacciones internacionales y se ve muy fuertemente en lo que llamamos identificación con una posición o con otra, entra una dimensión visceral, una dimensión corporal. Tenemos, lo acabo de decir antes de empezar nuestro seminario, dos campos en el centro del campus de Stanford, uno pro-palestino, uno pro-Israel. Y yo cada mañana que aparco mi coche, voy a mi edificio, a mi oficina, paso por ahí cuando todavía están durmiendo los dos campos. Pero si a mediodía vas ahí, tienes una reacción no solo conceptual, tienes una reacción visceral de simpatía, etcétera, etcétera, que no solo existe, pero, insisto, que también tiene una legitimidad que normalmente nosotros no aceptamos, ¿no? O sea el mensaje del iluminismo es de eliminar esto, de no tener, de no dar atención a esto, que realmente deberíamos eliminar esto completamente. Y yo diría que no solo es imposible eliminarlo, no podemos no reaccionar con esa componente visceral, pero muchas veces también nos abre dimensiones que encuentro importantes. Y en este sentido, ahora, el concepto de metabolismo, y más allá del libro, el acto de metabolismo, sí tiene una afinidad semántica y conceptual importante con mi concepto de presencia, de production of presence, pero no es sinónima. O sea, porque en production of presence, por ejemplo, o sea, no es exclusivamente política, pero yo creo que una conversación política es un buen ejemplo. Que esto entra y en vez de decir no, lo debemos eliminar, lo debemos por lo menos poner entre paréntesis, de decir que tal vez tenga un potencial político positivo, tenga un potencial estético productivo. En reacciones estéticas recién lo permitimos más, pero en este sentido, todo el libro del sobrino de Rameau es un tesoro de conceptos, de imágenes, de metáforas, de ideas para trabajar conceptualmente esta dimensión de la existencia humana. Bueno, como me encanta hablar, como todo el mundo sabe, es mi flojera más grande que tengo. No, no, Voy a parar aquí para que sigamos con conversación. me recordaba lo que estabas diciendo a la famosa anécdota del Wittgenstein que regresa después de 1929 a Cambridge y se encuentra con Piero Sraffa en el tren
y Piero Sraffa somete a una crítica radical su teoría del Tractatus acerca de pintar el mundo, ¿no? Esta capacidad de traducir el mundo a pintura, por lo tanto de hacer una epogé de su propia presencialidad. Y Piero Sraffa, como buen napolitano, le dice a Wittgenstein, dime qué pinta esto, ¿no? Este gesto de los napolitanos, que es un gesto muy complejo, Precioso, es porque, precioso el ejemplo. Es exactamente lo que quiero decir. porque no se sabe muy bien. Pero lo que sí se sabe es que con ese gesto se pone en tensión la totalidad de la personalidad, de la subjetividad, del que lo hace y del que lo recibe, ¿no? Y que, por lo tanto, están obligados a reaccionar ante la presencia de ese gesto de un modo muy diferente al problema de la pintura, ¿no? Ya, o sea, normalmente por eso, ¿no? O sea, dentro del contexto estético lo encontramos hoy en día normal y desde hace bastante legítimo, no siempre, ¿no? En el siglo XVIII. Pero yo creo que por eso estaba hablando, hasta en contextos políticos, no lo deberíamos, yo no sé muy bien qué hacer, yo no tengo una ética para esto, pero empezar a pensar hasta qué punto eso tiene una legitimidad y más que una legitimidad, tiene una importancia eh, existencial cuando hablamos individualmente, pero política cuando ya no hablamos individualmente, eso sería una tarea, una provocación para pensar. Que Sí, sin duda. viene con el libro de Le Neveu de Rameau. Sí, sin duda. Podía llevarnos muy lejos, ¿no? Estas formas expresivas que reaccionan ante una presencialidad fuerte. Podía llevarnos acuérdate, a las tesis de Canetti sobre las muta, ¿no? Cómo la presencialidad de algo obliga a una transformación radical que permite una metamorfosis real de los que están en contacto con esos fenómenos. Solo un ejemplo, porque estaba hablando de los dos campos en nuestro campus de Stanford. Yo soy, Sí, por razones complicadas, no soy judío, pero soy casi radicalmente pro-israelita en el conflicto. Pero cada mañana cuando paso por el campo palestino, me acontece algo, o sea, visceralmente, casi a pesar mío, que ahora ha crecido y que ha hecho mi reacción a la situación más compleja, ¿no? O sea, para decir una cosa positiva. No me ha cambiado la posición, pero ha entrado lo que llamamos simpatía, etcétera, etcétera, pero es un metabolismo y me ha sí, entrado algo sí. que me da una visión más compleja, más diferenciada, etcétera, etcétera. Sí, esto está íntimamente relacionado posiblemente con el tema del segundo gran abordaje que hace tu libro de Jacques Le Fataliste et son maître, ¿no? Eh, que es el tema de la contingencia, en Ya. cierto modo, ¿no? Cómo eh, tú que te proclamas bastante inclinado a defender la causa israelita. Sin embargo, si pasas muchas mañanas por el lado del campus palestino, comienzas a darte cuenta de la contingencia de tu propia Es vinculación, ¿no? precioso. Al campus israelita, ¿no? Y esto es muy relevante para Jacques el fatalista porque nos muestra la escasa inclinación que tiene el universo al fatalismo, ¿no? O a los fenómenos psíquicos que acompañan al fatalismo, ¿no? Como la fijación, la estrechez de miras, el prejuicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, tú lo señalas muy bien en el libro, la extraordinaria complejidad narrativa de Jacques el fatalista, creo que es un momento muy brillante del libro, la manera en que eh, te distancias de los autores hegeliano-marxistas, por decirlo así, ¿no? De Hans Meyer, de George Lucas y demás, ¿no? Que ven la lectura de Jacques el Fatalista como una prefiguración de lo que sería la interpretación hegeliana del amo y el esclavo, ¿no? De un esclavo que en el fondo es el que lleva
un siervo, ¿no? Que en el fondo lleva la voz cantante frente a la apatía, la bulia del dueño, ¿no? Creo que aquí el libro es muy brillante acerca de esta completa escolástica de la interpretación marxista y, claro, la interpretación marxista no puede hacer del problema de la contingencia histórica su lugar central, ¿no? Sin embargo, es extraordinario y bastante divertido la forma en la que Diderot construye su estructura narrativa mediante la incorporación permanente de lo que podría haber pasado, respecto del propio pasado. Esto es, de la contingencia respecto del pasado, que era uno de los temas predilectos de la vieja escolástica, ¿no? Acerca de si Dios podría cambiar o no podría cambiar el pasado. Bueno, Diderot, en su voluntad de diferenciarse de cualquier teología de la historia, permanentemente nos muestra cómo el pasado también puede ser de otra manera, el pasado se puede imaginar. En este sentido, este universo poblado de contingencia, ¿no? Que tú muestras como la diferencia o la intensificación de ir del campo de la contingencia al universo de contingencia, ¿no? Y que tiene que ver con un presente justapuesto, con simultaneidades, con complejidades, y en el que, en cierto modo, nos provoca permanentemente la necesidad de encontrar un camino, ¿no? De encontrar un camino que tenga algo de verdad, ¿no? Por eso a mí me interesaba en este capítulo, ¿no? Sobre Jacques, me interesaba este tipo de cuestiones, ¿no? Ante una existencia que permite el descubrimiento de la contingencia por doquier, ¿no? Y que cuando más reflexionemos sobre esa contingencia, más infinito es el proceso de producirla, ¿no? ¿Qué podía ser? ¿Qué tendría que ser una noción de verdad, ¿no? Una existencia que mereciera la pena, una existencia que no produjese este aburrimiento, este cansancio, en el que todo podría ser de otra manera y por lo tanto, en cierto modo, nada puede pretender una gran relevancia, ¿no? ¿Cómo ves tú, cómo te enfrentas a este problema desde lo que habías comentado en el primer capítulo sobre Le Neveu de Rameau, sobre la ontología de la existencia? ¿Cómo es soportable una ontología de la existencia sobre la pura contingencia? Bueno, en primer lugar, me voy no a confrontar contigo, pero me parece interesante y yo creo que no solo es porque te veo aquí en la pantalla, pues hemos pasado muchas horas de nuestra vida tú y yo discutiendo, ¿no? Por ejemplo, ahí el primer manuscrito de este libro en Madrid, etcétera, etcétera, o sea, recién en la Complutense. Ahora nunca te he visto sonreír tanto como hoy hablando de Diderot. Y, no, y me parece sintomático porque para los que nos van escuchando y conocen poco a la obra de Diderot, y no hay nada malo que conocer poco a la obra de Diderot, pero yo encuentro que es un autor eminentemente simpático, Sí, independientemente de estar de acuerdo, ¿no? Muchas veces es muy difícil de estar de acuerdo con él porque es muy difícil de saber cuál es su posición, pero tiene algo tanto de autor, pero también autobiográficamente, no autobiográficamente, bueno, autobiográficamente es interesante como fallo freudiano en este momento mío, pero simpático, Diderot, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver con tu respuesta. Segunda, o sea, tengo 4 cosas para reaccionar. Primera, no tiene nada que ver con lo que tú dijiste, pero en general, en las clases que se dan de esas clases de hacer en un año
historia intelectual de las culturas occidentales, ¿no? Entonces se menciona a Diderot y normalmente se menciona con un libro. Y el libro emblemático de Diderot siempre es Jacques le Fataliste, y se ve como una conversación entre tres personas que van caminando, porque así empieza el libro. Pero al escribir el capítulo sobre Jacques le Fataliste, llegué a la conclusión que pedagógicamente hablando eso es un error, porque es un libro filosóficamente enormemente complicado, y o sea, estaba muy aliviado cuando vi en tu reacción que te gusta el capítulo, porque fue eminentemente difícil no solo de escribir, pero de pensar este libro de Diderot, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Esa es mi segunda respuesta. Es sobre contingencia. Ahora todo el mundo siempre habla de contingencia, pero ¿qué exactamente entiendo y debemos entender por contingencia? Yo creo que cuando hablamos de contingencia, tenemos siempre en el fondo lo que llamamos una acción. Una acción en el sentido weberiano y sociológico de ser un comportamiento guiado por la imaginación de una situación futura que hemos elegido, que queremos realizar. Y allí entra contingencia, porque según esta visión de lo que es una acción, una visión de lo que es una acción que históricamente se está basando en el siglo XVIII, siempre, tanto individualmente como colectivamente, tenemos la libertad de elegir de un horizonte de posibilidades, de un horizonte abierto de posibilidades. Ahora, este horizonte abierto de posibilidades no está infinito, sino está, y eso es el concepto de contingencia, entre necesidades, ciertas cosas que existen y que no podemos cambiar. O sea, por lo menos individualmente no podemos cambiar que estemos hablando y estemos interactuando en este planeta, en la Tierra, y no en Júpiter o en otro planeta, Mercurio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Es una necesidad, no podemos cambiar. Y de otro lado, imposibilidades. Hay muchas cosas que nos podemos imaginar, pero que como humanos no podemos realizar. O sea, todos los atributos clásicos de seres trascendentales son imposibilidades en ese sentido, ¿no? Omnipresencia, por ejemplo. Es fácil imaginarse omnipresencia, pero es muy fácil saber también que no la tenemos. En este sentido, contingencia es el horizonte de posibilidades para el futuro que tenemos entre, por un lado, necesidad, no podemos elegir, y por otro lado, imposibilidad, tampoco lo podemos elegir. O sea, encontraba importante decir que eso. Entonces, lo que es el problema filosófico, tanto de la contingencia como de la visión histórica del mundo que se articulaba, que se iba formando, segundo Koselleck, en el tiempo a caballo entre 1780 y 1830, había diferentes maneras, ¿no? O sea, Jacques, el héroe según el que el libro, o sea, el título del libro es Jacques le Fataliste, es fatalista, y dice que en realidad no tenemos esa contingencia, pero siempre está predeterminado. Pensar que nosotros elegimos esas situaciones futuras es una ilusión, ¿no? O sea, c'est la faute de la fatalité, es la frase que siempre repite. Luego, se le menciona muy poco el narrador implícito de esa conversación. Él es el que siempre reflexiona, es el intelectual de los tres, ¿no? Que reflexiona sobre lo que debe hacer y reflexiona, diría casi en un sentido lumaniano, produciendo complejidad infinita. O sea, el narrador es el que nunca sería capaz de hacer una decisión de cómo comportarse, ¿no? Porque una vez que piensa lo que debe hacer,
llega a tanta complejidad que ya pierde completamente la orientación. Cuando el amo o el señor oficialmente, sociológicamente en la ficción del libro, un aristócrata que un libro del siglo XVIII normalmente es el idiota. O sea, el sirviente como Jacques es el héroe, el amo, el dueño es el idiota políticamente. Y políticamente Diderot era típico del 18, tenía desde luego no tenía grande simpatía, quitando Catarina la Grande de Rusia, por los aristócratas. Pero este amo no dice nada. Nunca dice nada. Cuando Jacques dice la foto de la fatalité, el amo sonríe. Cuando el narrador produce esas complejidades, el amo varias veces digo, pues acaba, tengo mucha hambre, tenemos que comer algo. O sea, Sí, 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 entiendo sí, sí. Pero el amo al final de la narración es el único capaz de actuar. Ahora, lo que está actuando matando a una persona, que es horrible, pero está matando a alguien porque este alguien le habría matado a él. Así que, irónicamente, sorprendentemente, y nadie lo ha dicho, yo pienso que a pesar de todas esas expectativas, y ese es mi tercer punto, el punto central, el, entre comillas, héroe de Jacques le Fataliste es el amo. Es el amo, claro. Porque el amo es capaz de reaccionar, el amo es capaz de preservar su vida. O sea, se De puede decir, vivir, claro. pero claro, o sea, matar a alguien, qué horror, pero es capaz, porque si no le mata, el otro le mata a él. Así que el amo, sin decir nada, ¿no? O sea, entonces, ahora, la pregunta, y es mi cuarto punto, y yo creo que nos lleva a la próxima discusión, podemos decir que el amo está poseyendo una verdad. Claro, o sea, depende de la definición de verdad, pero yo lo encuentro, yo encuentro que decir que el amo tiene la posición de verdad tendría un patos un poco ridículo, ¿no? El amo es capaz de vivir. Claro. El amo es capaz de vivir. El amo en el episodio al final es capaz de sobrevivir, o sea, es poco vivir, pero es capaz de sobrevivir, lo que Jacques no habría sido ni mucho menos el narrador. ¿Cómo es capaz de sobrevivir? En eso quiero anticipar ahora un concepto que para mí es quizá el más importante del libro, o sea, como descubrimiento de Diderot, en el sentido de lo que llamo en el inglés original del libro, flat judgment. O sea, juicio llano. O sea, él reacciona en esta situación, no está pensando mucho, no está pensando, puedo matar a esto, no, pero es capaz de ver rápidamente la amenaza que tiene y reaccionar de una forma que le hace sobrevivir. Esa es una verdad, no es una verdad, pero es un juicio, estoy diciendo, que te hace sobrevivir y te lleva a la próxima situación. Pero es un juicio llano que no tiene consecuencias. No quiere decir que siempre que me encuentro en una situación amenazado por otra persona, la debo matar. No, no, el amo nunca diría esto, el amo nunca hace frases tan largas, pero es capaz de reaccionar. Y este juicio, interesantemente, porque es cronológicamente muy contemporáneo con Kant, es un concepto de juicio que tiene una afinidad con Kant, porque no lo puedes basar en conceptos, o sea, básicamente es una intuición, pero al mismo tiempo el alcance es muy diferente. Pero este concepto de juicio que te da la posibilidad de vivir sin tener, yo creo, el aura de verdad, es central en Diderot, y yo pienso muchas veces que es un concepto que para la situación tanto cotidiana como política de hoy en día tendría una cierta importancia, un cierto potencial.
Sí, el libro, por supuesto, que no solo hace referencia a los grandes textos literarios, eh, en algunas ocasiones analiza con suficiente pulcritud filosófica, ¿no? Eh, Textos más decididamente filosóficos, como el Tratado sobre los Ciegos, ¿no? Ya. Que por supuesto nunca dejan de ser textos que también invocan personajes singulares, ¿no? Como tú muy bien señalas en el texto. Pero cuando nos damos cuenta de hasta qué punto Diderot estaba eh, intensamente implicado en eh, en, en la defensa del ateísmo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Eso sí le importaba, sí. Nos resulta muy difícil no vincular este tipo de estructuras textuales, de complejidades textuales, de tratamiento del narrador implícito, a una en cierto modo, a una erosión, ¿no? De la Ya. de la forma mental de la divinidad, ¿no? De la forma Curioso, sí. de una construcción de la subjetividad divina, ¿no? Que nos muestra que en el fondo, si algo muy interesante, porque en el fondo Jacques Le Fatalista está siempre invocando el libro de lo alto, ¿no? El libro de lo alto, lo que está escrito en lo alto. Lo que Diderot nos viene a decir con esta forma de construir el narrador implícito es que en el fondo no se podría escribir nada en el libro de lo alto. Alguien que tuviese una capacidad infinita de inteligencia y de reflexividad, una mente que estuviera en condiciones, en el sentido kantiano, de ser una mente arquetípica, que conociera todas las posibilidades, que no estuviera estructurada entre necesidad e imposibilidad, no tendría ninguna razón para elegir ninguno de los caminos. Esto es un poco la idea lesinguiana de que en el fondo un Dios infinito sería un Dios completamente inviable, un Dios imposible, un Dios que no podría crear, un Dios que no tendría razón alguna para crear, ¿no? De la misma manera que en muchas ocasiones el narrador implícito no tiene ninguna razón para irse por un lado o por el otro. Dice, bueno, yo podría imaginar esta historia, también podría imaginar esta otra, pero en Solo el para, fondo, querido... No, no, como perdón. como estamos en un contexto hispanohablante donde hay más afinidad y simpatía por el Islam. Yo recién trabajé escribiendo un capítulo del libro de la voz sobre un problema teológico islámico. Claro, claro, Claramente el Dios islámico, Alá, claro, si podemos decir así, mucho más trascendental que el Dios judío o el Dios cristiano, que son claro, diferentes entre sí. claro, Está claro. muy, muy lejos, está muy, muy lejos. Y en este sentido, en primer lugar, como lo que tú dijiste del texto, hay un problema teológico en Islam si el Corán fue una creación de Alá o es coexistente, ¿sabes? Mm. Porque un Dios tan perfecto no puede crear nada. O sea, la solución teológica es que el Corán es coexistente desde que, o sea, es eterno, como Claro, Dios. claro. Y en segundo lugar, el problema teológico, y por eso hay poca teología islámica, o sea, hay intelectuales islámicos fantásticos, pero teología no puede haber, precisamente como tú dijiste, un Dios tan perfecto, un Dios pensado con tanta consecuencia como trascendental, es un Dios que no tiene mediatización con el mundo Claro, terrestre, claro. con el mundo nuestro, porque este Dios, o sea, interesantemente, el Islam no tiene una mitología propia de la creación, ¿no? La, la teoría, la mitología de la creación que tiene es copiada de la Torá. Mm, O sea, pero Islam lógicamente no la puede tener porque el Dios todo perfecto, mm, realmente todo perfecto, que sería el Dios del libro de Jacques Le Fataliste,
nunca crearía un mundo, porque va Nunca a crear. creería. Claro, no, solo el ser finito, solo el amo, tiene algún motivo para decidirse. Solo un ser finito puede encontrarse en suficiente peligro como para tomar decisiones y efectivamente Pero oye, actuar como estamos tal, ¿no? entonces de convencido que el amo es el héroe. Claro, lógicamente, No lógicamente, porque Diderot tenía una grande simpatía con la aristocracia, claramente no la tenía. Pero, sí. o sea, lo precioso del libro para hacer una observación de estética literaria, el candidato más improbable por todos los prejuicios de los lectores de Diderot en 18 es el héroe. O Sí, sea, sí. cuando empiezas a leer el libro, estás esperando que ya en la página 3 el amo tiene que ser el idiota, pero el amo durante todo el libro no dice nada, dice que tengo hambre o quiero dormir, te aburres, pero nunca dice nada. Y al final, en una página, es el único de los protagonistas capaz Mm, de hacer un juicio, pero un juicio de corto plazo, ¿no? O sea, un juicio que le hace sobrevivir y a lo mejor mañana lo deba hacer otro juicio. mm, mm. Sí, el, el- sí, en cierto modo, la aspiración fundamental de Diderot es generar una mirada sobre el cosmos que efectivamente esté entregada a sus propias manos inmanentes y que no pueda reflejar nada que esté escrito o que esté predeterminado. Y en ese sentido, el sueño de D'Alembert es que es el tercer gran texto que tú analizas, es verdaderamente la expresión, bueno, posiblemente más filosóficamente más profunda, Ya, pero también es y por el eso, texto también más salvaje y menos leído, exacto, pero también y muy por poco eso leído. más irónica, más, más, más paródica de sí misma, ¿no? En cierto modo, porque, claro, es esta inspiración de la capacidad de metamorfosearse que tiene el mundo, que tiene la realidad, ¿no? En la que se incluye una escena, ¿no? Completamente grotesca de pérdida de capacidad genesíaca, ¿no? Por parte de la masturbación de D'Alembert es extraordinariamente irónica y extraordinariamente atrevida como tal, ¿no? Es un texto. Pero en cierto modo forma parte, ¿no? De esta pretensión que tú señalas muy bien, de que las intuiciones sobre la vida siempre se tienen que tornar existencialmente presentes, ¿no? Esto es, uno no puede hablar, Diderot no puede hablar de la vida, de su capacidad de fecundidad, de transformación, de metabolismo, sin que él mismo como escritor entre en una especie de éxtasis semiconsciente, alocado, descuidado, pero que tú calificas muy bien como autoencendido, ¿no? Como si hablar del calor que anima toda la estructura de la vida, te obligara a ti a sentir sentir ese mismo calor, ¿no? Es Solo esta autorreferencialidad. una observación medio filológica, medio biográfica. Es interesante que ese texto poco leído, yo no sé, sería interesante porque no, bueno, forma parte del canon porque es un texto de Diderot, pero nunca aparece, nunca se da en clase. O sea, cuando se da una clase de Diderot, normalmente no se hace el sueño de D'Alembert. Ahora, es interesante que diferente de otros textos, Diderot escribía muy rápidamente, pero luego no publicaba. Este texto lo escribió en 3 o 4 noches de un verano particularmente caliente, cuando él no tenía ni el dinero ni el tiempo de alejarse de París, ¿no? Todo el mundo pasaba el verano en las provincias. Él no podía, estaba solo en Madrid y lo escribía y luego lo dejó y creo que solo se publicó póstumamente. O sea, él nunca lo publicó, no porque lo quería entender, sino porque es un texto que él nunca editaba, donde muy directamente
También, o sea, si lo has leído, esas especulaciones de lo que llamamos, o sea, según el siglo XIX, evolución, ¿no? O sea, una, no una teoría, unas narraciones de evolución completamente locas, muy diferentes de evoluciones que personas han imaginado en el siglo XIX y XX, pero y también esa sexualidad, etcétera, etcétera. Es como, espero que algunos que nos estén escuchando luego vuelvan a libros de Diderot. Es un texto que recomiendo muy fuertemente. Como dije que Jacques le Fataliste es mucho más difícil de lo que se piensa normalmente. O sea, D'Alembert también es difícil, pero encuentro que es una lectura muy inspiradora y energizante, ¿no? O sea, se siente una cierta energía intelectual ahí, independientemente de si estás de acuerdo o no. O sea, está lleno de Sí, imágenes sí, y de ideas locas. sí, sí, sí. No, yo lo leí hace tiempo porque tenemos una versión muy bonita, muy bien hecha de Fernando Savater. Ah, Eh, no sabía. sí, sí, sí. Fernando Savater traduce exactamente el sueño de Diderot No, no y, me bueno, extraña nada. No me extraña sí, nada. te puedes imaginar, ¿no? Que Savater es un poco dideroriano, en cierto Ya, modo. ya, Durante completo. un tiempo Sabater quería ser volteriano, ¿no? Pero en realidad, como dice muy bien Max Weber, el volterismo es un poco la forma ilustrada de las clases altas católicas europeas, ¿no? Pero Diderot no, Diderot yo creo que es aquí la clave. Y eso permitiría explicar la evolución de Sabater, ¿no? Que Ya, en el presente deja perplejos a muchísima gente, ya. porque es una evolución muy extraña, pero es una evolución de reacción vital, ¿no? Muy poderosa y de orientarse allí donde su vida todavía puede tener una intensidad de ser vivida, ¿no? En este sentido, me gusta recordar que Sabater es un traductor magnífico de este texto, que como tú muy bien explicas, al final, el vitalismo que rezuma todo el texto contagia Realismo es la palabra. a los dos personajes más sobrios, a la señorita y al médico, a Boutroux, y efectivamente acaban entregándose apasionadamente a lo que se supone que podría ser un romance, justamente por la dimensión febril que tiene todo el relato como tal, ¿no? Y que Pero tiene solo al final del libro, al principio nada. claro, 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 al final del libro, sí, porque es esto que tú dices, un autoencendido, ¿no? Ya. Una combustión que se va rítmicamente, se va encendiendo, se va intensificando y que casi acaba teniendo pues esa dimensión mimética de los sueños, ¿no? Déjame decir una cosa ahí que vuelva a lo que tú dijiste muy al principio cuando hablamos de metabolismo. Sí, Claro, o sea, estamos discutiendo a Diderot sobre todo desde un punto de vista filosófico, es lo que estoy intentando hacer en el libro. Pero el ritmo, por ejemplo, o sea, el ritmo es un concepto complicado, pero digamos el ritmo, la energía, el vitalismo de ese texto, el, el sueño de D'Alembert, claramente contribuye al valor filosófico de una manera que no se puede redimir conceptualmente, ¿no? O sea, eso lo encuentro, o sea, Diderot no es el único autor que tiene esto, pero digamos, un autor muy lejos de esto es Kant, nuestro muy adorado, amado, admirado Kant, pero Kant no tiene nada de esto, o sea, Kant elimina esto completamente y eso es la grandeza de Kant. En Hegel a veces tienes esto, ¿no? O sí, sea, sí, en la estética, por ejemplo, si te imaginas que daba estas clases en 1826 sí, en la universidad, hoy en día la Humboldt Universität, en el edificio ahí, o sea, en Hegel a veces sientes ese ritmo que le lleva a sí, ciertas conclusiones, a ciertas posiciones. Y en Diderot, en el texto de Rêve d'Alembert, es al máximo, ¿no? O sea, cuando tiene esas reflexiones rapsódicas sobre evolución, muchas de sí. ellas muy locas, pero se ve que la energía de escribir esas 3 o 4 noches calientes en París, cuando por calor no se podía escribir, que le llevan a algo, que tienen una dimensión metabólica, visceral,
que tiene una importancia filosófica que nosotros no deberíamos eliminar, ¿no? O sea, Sí. en ese sentido, leer a Diderot enteramente es también leerlo con esta componente, y con esta componente no siendo una componente instrumental, es parte Sí, del arte, pero sí. una parte del argumento que no se puede redimir conceptualmente. Mm, mm. Sí, sí, sí. Sí, es un texto literariamente muy redondo porque te va envolviendo progresivamente, ¿no? En una atmósfera muy intensa, ciertamente. Y llegamos con esto, Seb, si te parece, a el capítulo final. Estamos genial de ritmo, o sea, Sí, vamos al sobre próximo los, tema. sobre los salones Yeah. un Diderot muy de largo plazo, con un momento inicial de aprendizaje, con un momento de dominio, ¿no? De la crítica que él mismo está configurando en ese tiempo, con una percepciones, ¿no? Que son soberanas, muy de autoafirmativas, incluso a veces caprichosas, que desmontan y montan prestigios entre los autores, y que sin embargo conforme vas captando mejor las complejidades del propio oficio, se va haciendo más inseguro, se va haciendo más lacónico, se va haciendo menos rotundo en la hora de apreciar, y es como si el aporte reflexivo de haber realizado la tarea de la crítica durante mucho tiempo le bloqueara en su propia capacidad y vitalidad de reaccionar de manera genuina o de manera sincera, ¿no? Pero que nos presenta un Diderot en este sentido ambivalente, sometido a la propia evolución de la vida, a la propia decadencia, en cierto modo, ¿no? Con esa imagen magnífica de un perro de caza sin disciplina, ¿no? Inicialmente disperso, espontáneo, pero que poco a poco va generando lo que tú llamas una sintaxis del juicio, ¿no? Eh, esto me pregunto, bueno, por supuesto, aquí en este capítulo está muy presente la analogía con Kant, de la que has hablado antes, está muy presente la teoría del juicio que organiza Florian Klinger, pero yo me pregunto si no estaba Diderot explorando más con esta gramática del juicio, con esta sintaxis del juicio, no estaba explorando más o no estaba anticipando la futura gramática del genio, ¿no? Esto que a partir de Kant va a estallar en la filosofía alemana de un modo de un modo intensísimo y que va a llevar, por supuesto, a toda la tradición del siglo XIX, pasando por Nietzsche, ¿no? Esta capacidad de ordenar inconscientemente la forma en que nos aproximamos a la singularidad, ¿no? Que creo que es el concepto que tú pones ahí, ¿no? En tela de juicio, ¿no? La cuestión de la capacidad de reconocer la singularidad sin regla conceptual y de hacerlo de un modo que no está que no es perfectamente transparente a la reflexión y que por eso tiene que invocar desde cierto punto de vista la naturalidad de la reacción espontánea, de la reacción vital. ¿No te parece que con este Diderot nos aproximamos a este universo? ¿Cómo lo ves? ¿Es quizá es quizá una falsa perspectiva mía? No sé, tus No, reacciones no, a esto. nada de falsa perspectiva tuya, eso es lo bonito de una conversación como la nuestra. En primer lugar,
Debo decir que yo había olvidado, digamos, las perspectivas que estoy abriendo en este capítulo y ni se me había ocurrido de ir donde tú lo vas llevando. O sea, de nuevo tengo mis 3 o 4 puntos. Para los que nos escuchan, quiero decir que, en primer lugar, que cuando Diderot se moría en los años 80 del siglo XVIII, era probablemente entre sus contemporáneos franceses, sobre todo conocido eh, por los salons, como se decía, o sea, por su crítica de arte, cosa que empezó a hacer porque necesitaba ganar dinero, que él no era especialista, tenía una cierta reputación en ese momento, en los años 50, cuando le preguntaron por primera vez como editor de la enciclopedia todavía no editada, o sea, tenía un cierto prestigio. Y como tú dices, al principio se ve claramente, lo hacía 16 veces, no cada año, pero durante 16 años él comentaba Le Salon del año. No era lo que normalmente hacía, ¿no? No tenía una relación particular, personal con pintura, con escultura, pero empezó a aprender. O sea, se le conoce. Y segundo, es importante, los cuadros que él comenta, y eran los cuadros más apreciados, más caros, más estéticamente valorados de momento, son cuadros que nosotros hoy en día encontramos absolutamente inaguantables, ¿no? De ese sentimentalismo del siglo XVIII, de Greuze. O sea, cada 50 años hay un historiador del arte que intenta relanzar a Greuze, que es realmente maravilloso, que lo debemos apreciar, pero nunca funciona porque son inaguantables esos cuadros. O sea, eso no tiene nada que ver con nuestra discusión, pero como al leer el capítulo y al leer los textos de Diderot sobre el salón, muy ágiles, muy preciosos, o sea, con frases maravillosas. O sea, hay que ver que las obras de arte del que él habla, las esculturas un poco mejor, pero los cuadros son completamente inaguantables. O sea, el autor, el pintor más citado, el pintor más popular siendo este Greuze. También quiero decir que, como tú lo mencionas en tu reacción, uno de los predicados que yo atribuyo a Diderot y que lo hacían sus contemporáneos es que era un hombre sin tacto personal, ¿no? O sea, y le encantaba, pero no de una forma revolucionaria, pero más bien de mal gusto, de romper ciertas convenciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en la crítica de arte, de repente, habla de los pechos de una mujer alegórica desnuda y dice que son bien bonitos, que ya es un poco lo que no se hacía en el 18 en una crítica de arte. Y luego de repente habla de los pechos reales de la mujer del pintor Greuze. Dice, pues los pechos de la alegoría femenina no me gustan mucho, pero mucho peor los pechos reales de la señora Greuze, dejando muy claro que él se ha acostado con ella, ¿no? O sea, es muy Diderot, y no muy Diderot que quiere alcanzar eso, que quiere provocar a Greuze. No, él de vez en cuando hace estas cosas, bueno, de mal gusto, de buen gusto, pero eso es el personaje de Diderot. Ahora, lo que yo realmente, y eso conecta con el concepto de singularidad que tú estabas reciclando, para hablarlo así. Y para mí el capítulo sobre los salón ha sido el capítulo más productivo para elaborar este concepto de juicio llano, de juicio breve, de juicio de portada muy limitada, que yo encuentro sistemáticamente interesante en Diderot. Porque al contrario de críticos de arte en general, o sea, la forma de texto son descripciones individuales sobre la mayoría de los 250, 300 obras de arte expuestas cada vez en el Salón en París cada año.
a veces una frase, a veces una página, a veces 3 páginas, pero es completamente imposible pronosticar cuál va a ser el juicio. ¿Ya? O sea, por ejemplo, Greuze, o sea, a pesar de acostarse con la mujer de Greuze, pero eso también es bastante más normal en el siglo XVIII que hoy, le gusta normalmente, tienen una cierta amistad, a lo menos pública, pero no habla bien de todos los cuadros de Greuze. ¿Ya? Y no en el sentido que dice que siempre son muy buenos, pero este es mejor. No, eso es horrible, absolutamente horrible. No sé cómo ha pintado eso. O luego con artistas y pintores que él normalmente habla muy mal, dice, pero este cuadro es absolutamente maravilloso. Ahora, reconstruir cómo llegó a estos juicios es posible biográficamente, le gustaba tal color, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar se permite esto. Y en segundo lugar, y eso me parece importante para el concepto, y eso tiene una afinidad con lo del amo al final de Jacques le Fataliste, el juicio número 3 o 30 sobre un cuadro de Greuze no tiene consecuencia ninguna para el juicio número 31, ¿no? Y eso es lo que llamo sintaxis. Es una sintaxis complicada, a lo mejor a largo plazo se va desenvolviendo algo como una, no en sentido Foucaultiano, genealogía. O sea, que se puede decir un cierto ritmo de esos juicios, pero nunca de uno a otro nunca se puede decir. O sea, no le obliga a nada. O sea, él decide así, le gusta, pues lo escribe, lo publica y luego el año próximo completamente diferente. No hay absolutamente. No solo siempre se ha escrito muy poco sobre el Salón de Diderot, aunque biográficamente era lo más famoso de él. Bueno, no sé lo pedí, pero en todo caso, siempre se menciona que él ya no adoptaba la estética, entre comillas, clásica de la antigüedad clásica, que hasta entonces se había renovado en el 17, se había aplicado en Francia, pero tampoco intenta desarrollar ni las bases más elementares de una estética suya, ¿no? Es una secuencia de juicios presuponiendo la singularidad. Eso es importante. Ahí estamos ahora. La singularidad, en cada caso debes reaccionar y con eso ahora precisamente quiero decir que sacándolo ahora de los salón, voy a hacer en forma de una pregunta retórica y tal vez no retórica. Nos podríamos preguntar si nosotros, en nuestro comportamiento tanto privado como público de profesores en nuestro caso, como intelectuales públicos, como políticos, etcétera, etcétera, si no nos sentimos demasiado obligados a una coherencia. En el sentido, si esta es mi posición, si yo soy de izquierdas, siempre debo ser de izquierdas. A lo mejor la polaridad izquierda-derecha ya ni funciona, pero debo ser o cuando, para volver a lo que decía al principio, si yo soy conocido por radicalmente pro-israelita en las discusiones políticas, yo no puedo en una discusión no solo admitir que tengo una cierta simpatía, comprensión para una posición opuesta, pero si a mí se me ocurre aquel día o en reacción al último acontecimiento tener una reacción diferente, no me lo permito. Y esta dimensión, y no estoy hablando ahora de dimensión estética, o sea, lo saco de los salón, también implica una cuestión, una pregunta, una dimensión de temporalidad. Si no estamos pensando de una temporalidad exageradamente alargada de estas cosas, si no es posible que me concentro en hoy, bueno, hoy es un poco corto, pero digamos en un mes o en la semana próxima, pero no siempre todo lo que hacemos siempre tiene que contribuir
Es interesante, o sea, sois todos mucho más jóvenes que yo, pero yo estoy en el 76º año de mi vida, ¿no? Y me pregunto cuántos años tengo todavía. Y de repente, o sea, si tengo 15 todavía es bastante bueno. O sea, no, estoy pensando, pues mi nieta más pequeña va a tener un año el 17 de diciembre. So, me estoy preguntando si voy a estar ahí cuando ella acaba high school. Poco probable. Entonces, de repente, la costumbre que tengo, que todo lo que haga, cada juicio que haga, tenga que tener esa proyección de, bueno, no realmente de eternidad, pero muchos años, de repente tengo menos años y me estoy preguntando hasta qué punto es importante que esté planteando, o sea, teniendo una cierta seguridad para mi mujer, espero sobreviviente, Ricky, económica, etcétera, etcétera, pues, ¿qué más? ¿Por qué debo proyectar siempre, no? O sea, está claro lo que quiero decir, que si no, el juicio que no tiene que ser parte de una coherencia también nos lleva en el cotidiano de 2023 a una portada temporal diferente, o si esto por lo menos es un impulso para pensar. Sí, sí, sí. O que efectivamente, si miramos los juicios con una serie infinita, una serie muy larga, no aparecerían completamente como juicios del todo contrarios, ¿no? Eso Eh, es. Empezarían a tener algunos elementos de continuidad, algunos elementos de diferencia Eso es lo que quería infinitesimal. decir con genealogía, ¿no? O sea, Claro, que una claro, genealogía donde de repente claro, sale una cierta coherencia que tú ni claro, has intentado. claro, 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 claro. Pero que al mismo tiempo te permite lo que en un momento determinado tú apuntas, caracterizando la subjetividad de Diderot como gozar de una infinidad de entusiasmos diferentes, ¿no? Eso. Que en una serie muy larga podrían ser perfectamente compatibles y que si los observamos desde una serie demasiado corta parecen contradictorios, pero que posiblemente a lo largo de la vida podrían formar una única cadena, ¿no? Esto me parece que es muy relevante, ¿no? Esa infinidad de entusiasmos diferentes, me parece que es muy relevante para captar, para captar la idea, la ontología existencial, ¿no? Que hay detrás, que tú pretendes subrayar detrás de la obra de Diderot. Y eso nos lleva a lo más, desde cierto punto de vista, a lo que al filósofo más le sorprende, lo que a mí en el libro personalmente, ¿no? Me ha gustado y me ha impresionado, me ha sorprendido, que es el entusiasmo de Diderot por algo que nosotros, los filósofos, nunca solemos apreciar, ¿no? Que es los volúmenes de la enciclopedia que se dedican específicamente a los grabados, ¿no? Y a los grabados de máquinas, ¿no? A los grabados que representan el mundo del obrero, el mundo de la fábrica, el mundo de la industria, el mundo de una novedad permanente, ¿no? Y que, sin embargo, Diderot cuida con tanta o más atención que los 6 primeros volúmenes de textos, ¿no? Que hace de estas máquinas, a veces muy complicadas realmente, con dibujos de una extraordinaria precisión, y que sin embargo ya para él son objetos de nuestra vida, ¿no? Esto es una cosa muy, muy relevante que me ha llamado mucho la atención y que nos muestra una especie de, bueno, lo que luego yo te comentaba, ¿no? De Walter Benjamin, una mente infantil, una mente que se queda extasiada ante la complejidad de esas máquinas, ante la invención extraordinaria de esas máquinas,
ante el sueño, en cierto modo, utópico, ¿no? De un mundo transformado por esa máquina, ¿no? Y es esta idea de poner en relación lo que suponíamos que era un modus vivendi, algo que solamente significaba pues, una empresa económica para Diderot, se convierte realmente en una extraordinaria afición a aquello que él está en esos momentos editando, ¿no? No sé cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo ves esta dimensión No, que es la en primer posiblemente lugar, te menos. agradezco que subrayas esto. Yo creo que con eso ya se va a cerrar nuestro círculo, o sea, que hay otras cosas en Diderot, pero me parece muy importante. Y quería quizá aprovechar esto para decir una vez por lo menos que de una vez, de cierta forma, gracias a Dios, nos ha vuelto central para nuestra conversación, pero este es el materialismo de Diderot, ¿no? Que tiene muy poco que ver con el materialismo según Marx utiliza el concepto. No en el sentido que Marx no tiene un concepto legítimo, pero es algo completamente diferente. ¿Por qué materialismo? Porque yo sí creo que Diderot, que le encantaba irse a esos lugares de trabajo preindustriales, ¿no? Que eran, por ejemplo, a los carniceros, a los panaderos, a los que hacían muebles, etcétera, etcétera. A veces a largo plazo y con muchos empleados. Le encantaba ir ahí sin ninguna intención política. Eso, él era relativamente poco práctico político. O sea, pensaba lo que todos los pensadores pensaban en Francia en este momento. Pero se iba allí y, como tú dices, en los 6 volúmenes de Planche, de las ilustraciones, estos lugares y estas máquinas están representadas con un detalle potencialmente metabólico, potencialmente para tocarlos, infinito, sin que haya ningún esfuerzo conceptual, ¿no? Es realmente, o sea, tienes, por ejemplo, pues nada, carnicero. Entonces ves en el cuadro, en el agua fuerte, o sea, todos los instrumentos que utilizan carniceros, y luego siempre tienes un número y luego dicen el concepto. Pero el concepto no conceptual se identifica todo lo que está en esa carnicería, se identifica todo lo que se necesita para hacer muebles, se identifica todo lo que se necesita para montar a caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es este materialismo de Diderot, como tú dices, de una cierta forma visto desde nosotros infantil, porque es una alegría de los detalles, una alegría de detalles potencialmente, digo ahora, nunca lo había pensado así, metabólicos, ¿no? Yo creo que es una reacción, eso es lo que quiero subrayar como nuevo, no lo digo en el libro, no una reacción conceptual, no una relación en el sentido y qué podemos hacer con ello para luego llevarlo a lo que va a ser en el siglo XIX industria, que no existe todavía en el siglo XVIII, no. Es la alegría de los detalles del mundo, ¿no? Y por eso la gente se preguntaba, porque primero cuando él iba a las carnicerías, a las panaderías, todos esos, ¿cómo se dice? Werkstätten se dice en alemán. No tengo el concepto en español, o sea, pero no un lugar industrial, más pequeño. No le quería, Artesanías, ¿eh? artesanos. Y, pero el lugar, ¿no? O sea, Talleres. talleres, a los talleres iba, a los talleres. Al principio, biográficamente, no lo querían admitir porque pensaban que a lo mejor iba a espiar para otro taller. No, él no tenía ninguna intención, le encantó irse allí y luego ya se daban cuenta y les invitaba a beber y tal y cual, y que era simpático, era famoso, pero no tenía ninguna intención. Claramente le encantó estar ahí, ¿no? Estar cerca, y claro, le encantó porque luego se decía, y les planches anticipan la industria, un tipo de descripción del siglo XIX y XX. Yo creo que no. O sea,
aquel materialismo detallado metabólico del 18 que luego desaparece. Y que, como tú bien dices, tiene una gran afinidad con el Benjamin del Passagenwerk, en el sentido que con la famosa historia biográfica de Benjamin, pues llevaba el Passagenwerk en su cartera y luego se murió. No, Benjamin nunca podía haber escrito el Passagenwerk, porque el Passagenwerk era precisamente como textualidad lo que son los planches de Diderot. Son las notas sobre detalles, pero esos detalles nunca van a formar una narración o una teoría de sociedad. Son los detalles como detalles metabólicos. Claro. Sí, sí, sí. No, es fascinante, es fascinante. En cierto modo, ahora uno comprende aquella metodología que Cassirer había definido, ¿no? Sobre todo una vez que marchó a Estados Unidos, la metodología de fijarnos en los derrotados de la filosofía, en los caminos ciegos de la filosofía, en aquellos que no han triunfado como grandes corrientes fundamentales y redescubrir ciertamente ahí posibilidades abandonadas, ¿no? Y esto me lleva, ¿no?, a la última pregunta. Creo que estamos llegando al final del conversatorio. ¿Hasta qué punto, cuando uno escribe una obra en la que expresa una simpatía tan profunda y al mismo tiempo le dedica un esfuerzo intelectual tan sobrio y tan constante, hasta qué punto no está encontrando un paradigma existencial ahí, en Diderot, en tu caso, en el que también proyectas en cierto modo un ideal tuyo, un ideal de tu propia subjetividad? ¿Hasta qué punto no te estás retratando cuando retratas a Diderot? Bueno, o sea, voy a reaccionar fardando, pero eh, es que empezó a trabajar en este libro. O sea, Diderot, tengo una relación, como digo en el libro, biográficamente por casualidad. Siempre mi camino, o sea, yo hacía mi último año de bachiller en París, en Liceo Henri IV, camino de la casa de mis padres de París, Vincent Boulevard Saint-Germain, a Henri IV. Sobre Boulevard Saint-Germain hay una estatua de Diderot. O sea, llegando de Place de la Concorde a la derecha, a mitad de la calle. Y esto precisamente era donde yo, bajándome Boulevard Saint-Germain, tenía que subir para el Liceo Henri IV, que está enfrente del Panteón, y ahí estaba la estatua de Diderot. Así que cada mañana por la mañana y por la tarde volviendo, o sea, veía esa estatua de Diderot, donde Diderot está así como... Y luego, cuando el año después, en 1967, empecé a estudiar en la Universidad de Múnich, el primer proseminario que hacía era sobre Diderot, pero ni siquiera por la estatua, porque los otros proseminarios ya estaban todos ausgebucht, como se dice en alemán. Ya no había, pues el único proseminario donde yo podía participar, porque ya no había alcanzado el número de alumnos, era Diderot. O sea, así siempre ha estado en mi vida Diderot. Siempre he tenido esa simpatía que todo el mundo que ha leído a Diderot tiene, ¿no? O sea, entre los tres grandes del luminismo francés, el de más simpatía. Y ahora fardando, o sea, empecé a trabajar sobre el libro, realmente. Quiero escribir un libro sobre Diderot durante 3 meses que pasé en el Wissenschaftskolleg en Berlín. El alabado Wissenschaftskolleg, que yo tampoco lo encontraba tan productivo, pero en todo caso, o sea, presenté mi proyecto. Y uno de los fellows en el Wissenschaftskolleg era el entonces, se acababa de retirar el famosísimo pianista Alfred Brendel. Brendel. Alfred Brendel estaba ahí.
O sea, estábamos los dos entre los 25 fellows en Wissenschaftskolleg, Brendel y yo, y presenté mi proyecto sobre Diderot por primera vez. O sea, no era como libro, pero como lo que se presenta cuando ya piensas en un libro, ¿no? Y de repente luego almorzamos y Brendel me dice así que, pero como si nada, como si fuera lo natural, dice, lo único que quería decir que no quería participar en la discusión porque esas cosas tan conceptuales no me interesan, pero le quería decir que me parece natural que usted está escribiendo un libro sobre Diderot, porque desde que nos encontramos por primera vez personalmente, que fue en Wissenschaft, yo pensaba que usted es un tipo como Diderot. Estaba claro y yo estaba feliz de la vida, pero al mismo tiempo nunca se me había ocurrido esto, ni tampoco nunca pensaba antes de escribir el libro que Diderot está incorporando, está representando una forma de vida, un existencialismo, no una ética, está muy lejos de cualquier ética, Sí. que yo estaría de acuerdo. Pero sí, o sea, de nuevo, por eso lo cito, o sea, me encantó lo que dijo Brendel, o sea, quería que sí, que sí, que sí, que fuera verdad, hasta por ejemplo, para no solo hacerlo con autoalabanza, todos los que me conocen no tenéis que decir nada, uh, sabéis que yo de vez en cuando comparto fuertemente con esta falta de tacto que tiene Diderot, ¿no? O sea, yo lo tengo también, yo espero no todo el tiempo, pero en una noche de cena, por ejemplo, están en invitado o en un seminario, por lo menos hay un momento mío de falta de tacto. No que lo quiera, luego me da mucha vergüenza, pero sí se me ocurre, ¿no? Bueno, había un momento al principio cuando utilizaba una palabra que no se debe utilizar en la discusión académica hoy. O sea, no lo hago porque esa es mi imagen, me acontece. Al mismo tiempo, tengo, por ejemplo, también lo de Diderot que escribo básicamente muy rápidamente, o sea, sí sería capaz de hacer, no un texto tan bonito como Rêve d'Alembert, pero un texto en 3 noches calientes, pero al mismo tiempo, muchos de mis libros son muy de largo plazo, o sea que, por ejemplo, en 1926, no sé, no éramos amigos todavía, que todo el mundo pensaba que era el libro que había escrito en varios meses. Básicamente la idea era de más de 10 años. Casi llegué de Konstanz a Bochum en el 75 con un libro así ya pensando. Y hacía afinidades y también una afinidad en el sentido que yo creo que lo que estoy haciendo en vez de decir mi obra no tiene un último punto de convergencia, ¿no? Decir que, bueno, eso ya finalmente ha alcanzado eso. No tengo nada en contra. Encuentro maravillosa a la gente que es capaz de hacer eso, pero no soy yo. Y en ese sentido sí, vivo una afinidad muy fuerte con Diderot. Esa es la razón porque me he quedado en ella, porque Diderot de cierta forma, pero metafóricamente, me ha acompañado a través de mi vida intelectual, pero, y con eso voy a acabar, por esa afinidad también, pienso que no debemos exagerar y levantar lo que vemos en Diderot como interesante para nuestro tiempo al nivel ni siquiera de una ética, pero de un consejo coherente, ¿no? O sea, yo creo que lo que hemos hecho en esa discusión, que casi constantemente hemos aludido a afinidades con nuestro presente de 2023, pero nunca hemos dicho, y por esto Diderot es el autor que debemos utilizar hoy, y yo creo que eso está bien, eso está adecuado a Diderot, porque si no, o sea, lo digo en el sentido de Hegel, se hegelizaría Claro, a Diderot. de una manera que entonces ya no sería prócer del mundo del Hegel, ¿no? Y dejaría de ser interesante Sí, para sí. Hegel. Sí, Y con no, más esa bien dialéctica. Diderot como objeto de una mímesis animal.
Eso me encanta. O sea, eso. Lo que Muy sí bien, pienso, él también habría bebido mucha Coca-Cola si habría existido. seguro, completamente seguro. el siglo XVIII. Muy bien, Seth. Pues nada, agradecerte el libro, agradecerte los buenos ratos que hemos pasado leyéndolo. Eso. Ah, perdón, pero los buenos ratos también de hoy por la mañana ha sido buenísimo. Sí, sí, sí. Y esperamos con mucho interés el libro sobre las voces, que estamos seguros que tendrá una Ahí vía de está, ya. fuga. Bueno, lo tengo que editar, pero está acabado. O sea que, Muy bueno, bien. ya, pero eso acaba con Adele. O sea que, en todo caso que, no, mira, o sea, yo os agradezco la paciencia que yo no tengo ninguna, o sea, de escuchar tanto tiempo a nosotros. Agradezco tanto tu lectura que fue maravillosa. O sea, siempre que me lees me encanta, pero esta vez me gustó aún más. Ricky diría que eso es lo que siempre digo, pero también quizá es un gesto, diría. Pero también, José Luis, la capacidad, la abertura entre los dos de, por un lado, seguir este circuito que habíamos decidido más o menos y dejarnos llevar a, no a conclusiones, pero a posiciones, a ideas, a perspectivas en una conversación que no habíamos anticipado, ¿no? O sea, eso, o sea, para mí ha sido en primer lugar en este sentido, y tengo notas y todo, muy productivo, pero también me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy, muy bien y no lo voy a expresar con una palabra que sería falta de tacto. Bien, para mí, si ahí aparece mi nombre, algún día mi nombre estará en el archivo de Marva, que es la recompensa mejor que puedo aspirar. Ah, pues. Seth, Genial, consérvate queridos. bien. Ha sido muy placentero. Saludos, Enrique, y un fuerte abrazo para ti. Saludos a María José y bueno, y gracias a todo el mundo. Así que voy a fumar. Chao. Muchas gracias, profesores. Qué bueno que grabamos, porque esto es inédito, una conversación así. Y yo lo único que puedo decir es que me quedé muy alegre. Y hoy, alguien que te deja alegre es lo más extraño. Sí. Así es que espero que a los demás compañeros los haya dejado alegres. Y la sonrisa de ustedes la vamos a traer adentro, seguramente, profesores. Es verdad y es una, no acontece mucho estos días. Tienes Sí, completamente razón. sí. Sí. Chao, queridos. Chao. Hasta Muchas luego. gracias a Chao, todos. chao. Gracias, Chao. Ricardo. Gracias a todos. Adiós, adiós, queridas amigas, queridos amigos. Hasta pronto. Hasta Hasta siempre. pronto. Adiós.